La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de poliomielitis con el doctor Wilson Martín Agüero, él es pediatra e infectólogo. Y atención con el dato, la poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas. Y un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. El tema de hoy que vamos a hablar es justamente esto, poliomielitis. Sabemos que hace muchísimo tiempo en nuestro país ya no hay más, pero vamos a consultar con nuestro invitado cómo está la situación actualmente en el Paraguay y también en el mundo sobre el tema de poliomielitis. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor Wilson Martín Agüero, pediatra infectólogo. Y ya estamos en compañía de nuestro invitado, el doctor Wilson Martín Agüero, él es pediatra infectólogo y quiero leer rápidamente algo del currículum del doctor. Es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría, Universidad Nacional de Asunción, especialista en infectología, Universidad Nacional Autónoma de México, posgraduado de enfermedades infecciosas en Londres, actualmente cursando el masterado de enfermedades infecciosas de la Universidad en Londres, presidente del 10º Congreso Paraguayo de Infectología 2015 y coordinador de pediatría del Centro Médico La Costa. Y está acá con nosotros el doctor Wilson Agüero, pediatra infectólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Un placer tenerte aquí en el programa y hablar de este tema de poliomielitis. Y yo le decía al doctor en el corte, le preguntaba, ¿tenemos todavía poliomielitis en nuestro país o no? No, la poliomielitis está erradicada como casos. Aquí no tenemos poliomielitis desde hace décadas. La poliomielitis de todas maneras es una enfermedad que tiene la potencialidad de expandirse nuevamente porque en el mundo hay 3 países con endemia de poliomielitis, ¿verdad? Sí. Pakistán, Nigeria y otro país más de Asia. De manera que, digamos que el objetivo de la OMS de erradicación que se tiene hasta el 2018 todavía está en marcha. Claro. ¿No? Es una enfermedad que tiene la potencialidad de volver a expandirse. Y en estos países es endémico, como Es usted lo endémico, dijo, o sea que eso significa que hay todavía un cierto número de casos, ¿verdad? Por año. No implica un brote, o sea que no hay un aumento, sino que hay una situación de endemia, como en Paraguay tenemos una situación de endemia para el dengue, de la misma forma ellos tienen una situación de endemia para el virus de poliomielitis todavía, ¿verdad? Y existen, por la situación o por la calidad de la vacuna OPV, que es la Sabin que nosotros usamos a nivel de salud pública, existe la potencialidad en ciertos países que no son los nombrados de rebrotes, ¿verdad? Porque estamos hablando de vacunas atenuadas con el virus salvaje, no vacunas como la Salk, que en nuestro país en particular no usamos a nivel de salud pública, que tiene virus muerto. Entonces la vacuna OPV en ciertos países tiene la capacidad, el virus tiene la capacidad de mutar nuevamente a formas salvajes y esas posibilidades de rebrotes están latentes. De hecho existen virus circulantes
por la eventualidad de que hay pacientes que se vacunan sin saber que son portadores de una inmunodeficiencia primaria, o sea, nacen con una inmunodeficiencia y ese virus tiene la capacidad de seguir eliminándose en la materia fecal de esos niños, ¿verdad? Y el paciente expande virus que pueden llegar a mutar dentro de la población. La propia vacuna OPV, por eso en sitios en primer mundo, en la mayor parte de los países europeos y en Estados Unidos, la OPV no se usa como sistema de vacunación, la OPV es la Sabin, ¿verdad? No se usa como sistema de vacunación común o normal, ¿verdad? Claro. Se prefieren otras vacunas, inclusive más nuevas, como la bivalente nueva. La OPV que nosotros usamos es una trivalente, un poco más vieja, ¿verdad? De la década de los 70s. Y la bivalente tiene esa capacidad de usarse en combinación con la Salk, que es inyectable y tiene menos posibilidades de tener esa mutación natural que puede ser inducida post-vacunalmente. Ya. ¿Y por qué nosotros usamos lo que usamos, doctor? Usamos lo que usamos por una cuestión de costo. ¿Verdad? La vacuna Sabin es muchísimo más barata que la IPV, que la Salk. De hecho, en Paraguay tenemos también la Salk, se aplica a nivel privado la Salk y es una inyectable como parte de la pentavalente. Pero precisa justamente gente que implica costos tanto en cuanto al costo de la vacuna como a la logística, porque tiene que ser aplicada en forma intramuscular. Entonces tenés que mover enfermería y médicos para su aplicación. En cambio la Sabin es la gotita oral, ¿verdad? Entonces los motivos por los cuales usamos todavía en tercer mundo son esos, ¿verdad? Pero apuntamos o debería apuntarse a usar la oral nueva que está surgiendo, ¿verdad? Que tiene menos posibilidades de generar esa mutación que te decía. Claro, pero por el momento, o sea, para que la gente no se ponga preocupada con este tema, funciona perfectamente el tema de la Sabin en gotitas como se está utilizando acá. Claro, genera protección, la protección es alta, de hecho podemos hablar en detalle sobre las diferencias de protecciones que generan una y otra vacuna. Tiene esa potencialidad de mutación, ¿verdad? Pero de todas formas la prevención a nivel poblacional es buena. Y acá en nuestro país, ¿cuándo fue el último caso de poliomielitis? 1985, señor. 1985, o sea, ya hace varios años. Ya estamos hablando de décadas. Sí. Estamos hablando de décadas. De todas maneras, hasta tener esa situación a nivel global de erradicación, la potencialidad existe inclusive por casos importados. Claro, porque hasta que no desaparezca de la faz de la tierra, siempre hay una posibilidad de que se expanda y que venga al Paraguay. Totalmente, más con las comunicaciones hoy día a nivel de vuelos y compañía, en horas estás de una parte a otra del mundo estás volando. Así mismo. Bueno, y tenemos material preparado por el equipo de producción que queremos presentar para todos ustedes y nuestro invitado también, que habla de cuáles son los síntomas de la poliomielitis. Vamos, por favor. Síntomas de la poliomielitis. La mayoría de las personas infectadas con el virus no tienen síntoma alguno. Un porcentaje de entre 4 y 8% de personas contagiadas tendrá síntomas parecidos a los de la influenza. Estos síntomas por lo general duran entre 2 y 5 días para luego desaparecer solos. En casos poco frecuentes, alrededor del 1% presentará debilidad o parálisis en los brazos, piernas o ambos. Esta condición puede durar toda la vida. Bueno, es así, doctor, los síntomas. Ocurre que el virus de la poliomielitis es parte de una familia de virus que se llaman enterovirus. El prefijo entero implica intestino. Los enterovirus son más de 171 los descritos, ¿verdad? Y se llamaron así porque se descubrieron en las heces y se pensó que eran habitantes normales de las heces en el ser humano, ¿verdad? Sin embargo, no son habitantes, existen con potencialidad patógena, no son como parte de la microbiota normal, o sea, no es como decir las bacterias que tenemos en el intestino y nos protegen, ¿verdad? Existen con la potencialidad de generar enfermedad. El poliovirus es una familia en particular y existen otros como los Eco y Coxsackie que son muy frecuentes en esta época de invierno, son los que dan erupciones como si fuera una rubeola o como si fueras inclusive parecido a un sarampión, es un exantema y habitualmente dan una enfermedad autolimitada. En cambio el poliovirus es parte de esta familia de enterovirus
La mayor parte de las veces, como decía en el material, no van a dar síntomas más que un cuadro tipo resfriado, eventualmente un poco de posiciones diarreicas. Pero en un pequeño porcentaje podrían eventualmente desarrollar una forma paralítica. Existen ciertos condicionantes genéticos que van a determinar que una persona desarrolle y otra persona no. Se considera que los que hacen sintomatología neurológica, 1 de cada 200 va a llegar a una forma paralítica. El virus, como todos los virus, es una partícula que tiene una nucleocápside, o sea, una envoltura, y esa envoltura tiene ciertas moléculas que se abrevian BP1 a 4. Y el BP1 al 4 tienen la capacidad de unirse a una molécula que se encuentra dentro del epitelio nasal, que se llama CD155, y que solamente tienen algunas personas. Esas son las personas susceptibles. Entonces, si vos agarrás una población de 200 niños, uno de esos 200 niños va a tener ese receptor particular que va a permitir que el virus penetre al epitelio. A partir del epitelio nasal vaya sangre, haga una viremia, y esa viremia con paso del virus a la sangre puede llevar a que eventualmente lleguen al sistema nervioso central y afecten las astas anteriores de la médula espinal, ¿verdad? Y esa es la forma paralítica, ¿verdad? Claro. O sea que habrá una forma, habrá un caso de cada 200 estimativamente que van a ser una forma eventualmente grave con parálisis temporal o permanente. Pero yo pensé, qué mal, que no sabía, yo pensé que el tema de poliomielitis era a los niños que no tenían, no se le ponía la Sabin, no tenían esta protección, entonces si estaba el virus en contacto con el virus, ya se quedaban paralíticos. No precisamente. De hecho, la mayor parte de los casos van a ser casos asintomáticos desde el punto de vista neurológico, ¿verdad? Pero los casos susceptibles podrán desarrollar de esta forma. Muchos pacientes podrán tener contacto con el virus de la polio y no desarrollar ni siquiera percatarse de que tuvieron ese contacto. Qué increíble, qué increíble. Bueno, menos mal, ¿verdad? Dentro de todo. Bueno, y ahora tenemos el tema de otro material que habla de la transmisión del virus. Vamos a ver, por favor, señor director. Transmisión del virus. El virus de la polio es muy contagioso. Vive en la garganta y los intestinos de una persona contagiada. Se provoca por contacto directo de persona a persona, contacto con moco o flema infectados de la nariz o de la boca, contacto con heces infectadas. Una persona infectada puede transmitir el virus a otros 1 o 2 semanas después de presentar síntomas. El virus puede vivir en el excremento de una persona infectada por muchas semanas. También puede contaminar la comida y el agua cuando la gente no se lava las manos. Es así, doctor. Es así. Hay un punto interesante en lo que es la transmisión del virus, que justamente se usa y contesta a una de las preguntas que hiciste al comienzo, Viviana, sobre el por qué usamos OPV. Existe algo que se llama efecto rebaño, ¿verdad? El efecto rebaño implica que vos aplicás a un individuo una vacuna y ese individuo tiene la capacidad, en este caso, por ejemplo, a través de las heces, de eliminar el virus. Ese virus va al agua de la comunidad. Y el resto de las personas vuelve a ingerir el virus vacunal. Entonces eso permite que yo, que me vacuné contra la polio hace 35 años, sigo teniendo contacto con un virus mutado que no me puede dar la enfermedad a través del agua de la comunidad, y eso hace que mi sistema inmunológico, especialmente a nivel intestinal, esté continuamente produciendo anticuerpos contra ese virus. Entonces no ocurre lo que se llama inmunosenescencia. Inmunosenescencia significa que con el paso de los años mi sistema inmunológico baja su capacidad de respuesta. Yo me pude aplicar la vacuna, por ejemplo, por decirlo, para la varicela hace 20 años, y en este instante tener contacto con la varicela, tener mi sistema de defensa por algo emotivo bajo y volver a tener o varicela por inmunocompromiso o herpes zóster, que es por mí. Pero con el virus de la polio, específicamente el de la Sabin, tenemos el efecto rebaño, o sea que como un rebaño, los niños que están recibiendo hoy la vacuna nos brindan nuevamente la posibilidad a los adultos de tener defensas. Ese es otro motivo por el cual se usa la OPV. Y la IPV, que es la sal, la intramuscular, no tiene ese efecto rebaño, ¿verdad? De hecho, produce poca inmunidad a nivel de las mucosas.
Y en cuanto a la transmisión, sí, es así mismo. La transmisión es en general es una transmisión fecal-oral, como la mayoría de los enterovirus, ¿verdad? Sí. Pero también puede ser a través de fomites, o sea que no necesariamente de comida contaminada con enterovirus. Los fomites son una toalla que yo usé o que usó un niño y pum, usa otra persona, lleva las manos y nuevamente hay una transmisión indirecta. O sea que a través de objetos también se puede dar esa transmisión. Es altamente contagioso, eso sí. Nuevamente ahí entra el tema de la inmunidad de cada persona, que eventualmente va a hacer que no desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Claro, cada ser humano es diferente que el otro y ante una misma situación, la respuesta es diferente. ¿Verdad? Eso es una verdad de oro para lo que es el sistema inmunológico, ¿verdad? Sí, por eso que muchas veces decimos, pero ¿cómo si estuvimos todos en contacto con fulanito que tuvo, qué sé yo, ponerle un resfrío o lo que sea, y una persona es la que se contagió y el resto no? O al revés, una no se contagió y el resto sí. Así esas son las defensas que tenemos. Las diferencias en nuestro sistema inmunológico determinan diferencias en respuestas vacunales, diferencias en respuestas a las infecciones naturales, y eso es muy válido para lo que es el polio, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta del corte continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Wilson Martín Agüero, pediatra infectólogo. Muy bien, continuamos charlando con el doctor Wilson Martín Agüero, él es pediatra infectólogo, hablándonos del tema de poliomielitis. Y bueno, estamos charlando y viendo, gracias a Dios en nuestro país ya no tenemos poliomielitis, pero justamente lo mismo, se sigue suministrando la vacuna a todos los niños y todo para tener esta protección, continuar con este tipo de protección. Y como estamos en el tercer mundo, que dijo el doctor, y que a mí me hizo así cuando escuché, y cierto, utilizamos este tipo de vacunas porque es la adecuada para nosotros en este momento, ¿verdad? Para el sistema que estamos utilizando. Es la adecuada, pero tenemos que apuntar a las nuevas. Existen vacunas de generaciones más nuevas. La que estamos usando es la que desarrolló el doctor Sabin en entre 1965 y 1970. La primera vacuna antipolio fue de 1955, que es justamente la que ahora se está volviendo a usar, ¿verdad? Que es la Salk. Y hay vacunas de generaciones de las últimas 2 décadas. La vacuna que desarrolló Sabin tenía 3 cepas. Y una de esas cepas es la que tiene mucha tendencia a la mutación, o sea, a pasar de la forma inactiva a la forma activa nuevamente. Y por eso se desechó en primer mundo, ¿verdad? Claro. Por las poliomielitis postvacunales. Y al ver que la cepa 2, 1, 2 y 3 es la terminología, tiene esa tendencia, sacaron esa cepa de las nuevas vacunas. Y existe una vacuna bivalente, no trivalente, que tiene las cepas 1 y 3 nada más. Nosotros deberíamos en algún momento apuntar a tener esa vacuna y a usar los esquemas que usan en primer mundo, que serían esa vacuna que tiene poco potencial mutagénico nuevamente, o sea, poco potencial de revertir a la forma salvaje, y hacer un refuerzo con la Salk. Y esa es una estrategia que reduce los costos, porque no usas la Salk, que es más cara, y haces sencillamente una tercera dosis o una cuarta dosis con Salk, y haces una segunda unas 2 o 3 dosis con la bivalente. La estrategia de salud pública ideal sería esa. Claro que esa vacuna va a ser más cara nuevamente, ahí entraremos con todo lo que sería presupuesto para salud, y en algún momento tenemos que tener prioridad en eso. Obvio. Hay que sincerar las necesidades y obviamente, bueno, necesitamos todo, pero la salud es primordial. Bueno, tenemos otro material que habla de las expectativas del pronóstico con este tema. Vamos a ver, por favor. Expectativas, pronóstico. El pronóstico depende de la forma de la enfermedad, subclínica o paralítica, y de la parte del cuerpo afectada. La mayoría de las veces la recuperación completa es probable si la médula espinal y el cerebro no están comprometidos. La discapacidad es más común que la muerte. La infección en la parte alta de la médula espinal o en el cerebro incrementa el riesgo de problemas respiratorios. Sí, doctor. Asimismo, el punto trascendental acá es si es que la afectación es una afectación alta o baja. Si el paciente tiene una afectación
que le compromete los músculos respiratorios, va a tener la evolución que tiene cualquier paciente que tiene eventualmente parálisis alta. Sí. O sea, ese paciente no va a poder hacer un buen clearance de las secreciones respiratorias durante los años que tenga de vida. Va a tener tendencia a infecciones respiratorias a repetición y habitualmente eso es más que lo neurológico lo que puede comprometer su vida. Porque ese paciente va a estar con tendencia a estar encamado, va a estar con tendencia a tener, si no tiene los medios necesarios para hacer su fisioterapia respiratoria y todo lo que sería el seguimiento crónico. ¿Va a dejar de respirar porque se paraliza? No. El paciente, sí, pues hay formas paralíticas que llevan a la muerte, que tocan el músculo respiratorio, pero hay formas que directamente lo que hacen es disminuir la capacidad del paciente de tener unos buenos movimientos respiratorios, entonces producen unas patologías que se llaman patologías restrictivas. Las patologías restrictivas se dan en pacientes o que tienen deformidades de la musculatura torácica o que tienen los músculos afectados. Entonces ese paciente en forma crónica no puede hacer una buena limpieza, clearance, de lo que sería sus secreciones respiratorias y empieza a hacer enfermedades crónicas pulmonares, principalmente neumonías repetitivas que van dañando los pulmones y eso generalmente lleva a eventualmente las evoluciones hasta fatales. El pronóstico depende mucho de qué tanta afectación tenga en ese sentido el paciente, porque el tratamiento del paciente que tiene poliomielitis, especialmente en los casos avanzados, hoy día es un tratamiento, se podría decir que experimental, ¿verdad? Existen los estudios de alto nivel científico, son estudios que se llaman randomizados, controlados, y son los que tienen mayor expectativa, digamos, de lanzar nuevas medicaciones de aplicación práctica. Y entre los estudios randomizados controlados actuales, los que dieron mejores resultados son los estudios con gamma globulina. La gamma globulina es una medicación prohibitiva en su aplicación por los costos, ¿verdad? Pero demostró disminuir en parte en los pacientes que ya tienen una polio totalmente, digamos, establecida, disminuyó en parte lo que es la afectación de los músculos respiratorios. Pero no existe una droga hoy día que pueda decirse esto podemos usar y va a revertir en gran parte la afectación que ya se tiene, ¿verdad? La poliomielitis es una enfermedad crónica y hoy día, año 2015, no es algo que podamos decir tiene curación con esto. Existen drogas experimentales, pero la verdad es que no hay el pronóstico es malo. ¿Poliomielitis le puede tomar a un niño como a un adulto? ¿O hay alguna edad? Principalmente menores de 5 años. El menor de 5 años es el más susceptible a tener una poliomielitis paralítica. Las formas asintomáticas pueden tomar a niños y adultos. Y el paciente lo que va a tener es, o va a creer que tuvo un resfrío, o va a creer que tuvo una gastroenteritis, ¿verdad? Y fue un virus de polio. Pero realmente no va a tener la forma paralítica neurológica. O sea que mucha gente a lo mejor tuvo poliomielitis asintomática y pensó que era, no sé, gastroenteritis, que era un resfrío, que era una cosa así. Totalmente. Esa es una realidad epidemiológica, ¿verdad? Claro. Bueno, y nosotros estamos aprendiendo acá, porque viste que, no sé si a vos te pasaba, pero a mí me pasaba que yo pensaba en polio y ya pensaba en parálisis directamente, y ahora estamos descubriendo otras cosas también. Bueno, y tenemos otro material, vamos a ver ese material, señor director, por favor, que habla de posibles complicaciones. Posibles complicaciones. Las posibles complicaciones incluyen neumonía por aspiración, cor pulmonale, un tipo de insuficiencia cardíaca del lado derecho del aparato circulatorio, falta de movimiento, problemas pulmonares, miocarditis, íleo paralítico, pérdida de la función intestinal, parálisis muscular, discapacidad o deformidad permanentes, edema pulmonar, shock, infecciones urinarias. El síndrome postpoliomelítico es una complicación que se desarrolla en algunos pacientes, por lo regular 30 o más años después de su infección inicial. Los músculos que previamente estaban debilitados pueden debilitarse más. La debilidad también puede presentarse en músculos que no estaban afectados antes. ¿Es así, doctor? Y aquí estamos hablando justamente, Diana, de la afectación. Como el cuerpo tiene un altísimo predominio de músculos, tanto para su función voluntaria, el que yo pueda desplazarme de esta silla
hasta otro sitio como para su función involuntaria, y que acá estamos hablando de un virus que afecta al centro de control de la musculatura, implica que justamente la afectación es muy, o puede llegar a ser muy diseminada. Estabas hablando de que puedes tener afectación vesical, o sea, puedes tener afectación vesical y entonces ese paciente puede tener incontinencia urinaria. Puedes tener afectación de la musculatura lisa, que es la que controla el desplazamiento de la materia fecal. Entonces, ese paciente puede hacer lo que decía en el material, un hilio paralítico, ¿verdad? O sea, ese paciente puede tener dificultad para evacuar y eventualmente tener que recurrirse a enemas en forma crónica. O sea, estamos hablando, y el cor pulmonale es una complicación severa. El cor pulmonale implica que hay una afectación del lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es el que bombea sangre a los pulmones. Como ese paciente tiene una patología restrictiva, como habíamos dicho, o sea, sus pulmones son pulmones enfermos, crónicos, y en pocas palabras la circulación se vuelve dura, aumenta la presión pulmonar, y contra esa presión tiene que luchar el corazón tiene que enviar a alta presión sangre, el lado derecho del corazón especialmente, se llega a dilatar el corazón del lado derecho. Al dilatarse el músculo cardíaco se deforma y pierde funcionalidad, y con el paso del tiempo puede haber una insuficiencia del lado derecho. O sea, el lado derecho del corazón puede hacer insuficiencia cardíaca con todo lo que eso implica. Empieza a hincharse el paciente, empieza a haber hepatomegalia, empiezan a haber una serie de síntomas y puede haber, en última instancia, una complicación principalmente cardiológica, ¿verdad? ¿Qué es hepatomegalia? Hepatomegalia es... sí, hepato es hígado, megalia es aumento de tamaño. Como el hígado drena directamente al lado derecho del corazón y el corazón está en insuficiencia a consecuencia de que los pulmones están aumentando su presión, hay un reflujo de sangre hacia el hígado y hacia las piernas. Entonces el cuerpo intenta hacer llegar sangre hacia el corazón del lado derecho, pero no puede. Y empieza a hincharse el hígado, empiezan a hincharse las piernas porque empieza a salir plasma, por así decirlo. Claro. No, y todo es más complicado cuando ya se habla del corazón, del tema de la sangre y de todo esto. Bueno, nosotros continuamos charlando con nuestro invitado, por supuesto, tenemos mucho todavía que hablar sobre el tema de poliomielitis. Doctor, en nuestro país, yo insisto, en nuestro país no tenemos casos de poliomielitis oficialmente de poliomielitis paralítica, ¿verdad? Pero otras causas de poliomielitis, casos de poliomielitis podríamos tener, ¿verdad? Y claro, sin saberlo. Sí, en teoría tendría que haber circulación de las formas vacunales, que es algo que de hecho se busca, por lo que habíamos dicho, mantener el efecto rebaño y mantener a la población resistente a la introducción del virus salvaje, ¿verdad? Entonces tendría que haber eso. Evidentemente en algún momento podríamos tener lo que ocurrió ya en otros países, ¿verdad? La mutación a la forma salvaje y tener un caso de poliomielitis post-vacunal. O sea, un paciente que se vacuna puede llegar a tener polio por la vacuna, ¿verdad? En algún momento. Esa es una posibilidad teórica que existe. Claro. Y va a existir mientras no tengamos probablemente las vacunas de nueva generación. Que tenemos que insistir en eso, doctor. Es un punto trascendental. Es un punto trascendental y pasa todo por el lado del presupuesto. La verdad al final es esa, ¿verdad? Pasa por el lado del presupuesto, porque si tuviésemos la oportunidad como punto intermedio, al no tener las vacunas de última generación orales, de aplicar a todo el mundo la vacuna Salk, que es intramuscular. Que es intramuscular y viene como parte habitualmente de hoy día de la hexavalente. El ministerio tiene la pentavalente, a nivel privado está la hexavalente, que ya serían 6 vacunas. Entonces vos le aplicás eso al niño a los 2, 4, 6 meses y a los 15 meses. Y ahí ya tenés una protección, dentro de esas 6 está la protección con Salk. Si tuviésemos por lo menos la posibilidad de tener la Salk para toda la población en forma gratuita, sería un paso adelante otra vez en ese sentido, ¿verdad? Y combinando, como habíamos dicho, y haciendo menos dosis de la Sabin. Claro. Y la gente que ya tiene la Sabin, ¿puede usar esta Salk, por ejemplo? ¿Se puede poner...? Sí, totalmente. Bueno, si el niño tiene 1 o 2 dosis de Sabin, a los 2, 4 meses y 4 meses, puede aplicarse como tercera dosis la Salk. Lo restrictivo sería que en nuestro país no tenés la Salk en forma aislada, tenés como forma hexavalente. Entonces esa persona tendría que comprar una hexavalente. Y esa no la maneja el ministerio, por ejemplo, ¿verdad?
Pero sí, es perfecta. De hecho, es el plan que se tiene en países que tienen presupuesto para eso, ¿verdad? La mezcla, ¿verdad? La mezcla. A usar los dos. La mezcla. Pero cuando hablamos solamente se habla de niños, la vacunación, la gente grande ya no tiene necesidad. No, justamente por lo del efecto rebaño, no habría necesidad porque en teoría tenés una población que continuamente en las últimas décadas, ¿verdad? Desde hace 50 años o más, está en contacto con el virus vacunal. Claro. Entonces no tendrías esa necesidad. Y por otro lado, podría hasta ser peligroso porque una persona adulta puede tener un caso, por citar algo, puede tener una inmunodeficiencia variable común. Ese es un paciente de 40, 50 años que pasó su vida bien y empieza a tener infecciones repetitivas. Nació con un pequeño déficit inmunológico y empieza a tener infecciones repetitivas. Ese paciente entra en contacto con la OPV, por ejemplo, ¿verdad? Y puede excretar por mucho tiempo en su materia fecal, por años puede estar excretando. ¿Qué significa? Que si yo tengo esa patología y entro en contacto, el virus va a mutar dentro de mi cuerpo porque yo no voy a poder eliminarlo. Cuando me dan la vacuna, cuando le dan a un niño normal, la idea es que excrete 20 días y luego deje de excretar, genere las defensas y nada más. Pero si yo soy ese paciente con esa inmunodeficiencia, voy a estar excretando el virus y va a estar haciendo de mi cuerpo una especie de laboratorio en el cual el virus se va a replicar y va a mutar. Y puede mutar a formas salvajes nuevamente. Entonces yo soy un reservorio en la población si tengo esa inmunodeficiencia para expandir a los demás. No sé si entonces, es que alcanzo a... Sí. Entonces, por eso es que solamente para los niños. Y también porque los niños son los que pueden desarrollar principalmente la forma paralítica. Perfecto. Sí, clarísimo. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Continuamos charlando con el doctor Wilson Martín Agüero, él es pediatra infectólogo y nos está explicando súper bien el tema de poliomielitis. No sé vos, pero yo me estoy enterando de cosas, me estoy dando cuenta de mi ignorancia. Cada vez que entrevisto a un médico, a un profesional, me doy cuenta que cada vez hay más cosas que no sé. Tengo que ir descubriendo justamente para prevenir, para encontrar la mejor manera de tener y de disfrutar de la vida, de tener una vida sana y sobre todo en el tema de la prevención, como estamos hablando ahora de poliomielitis. Doctor, y tenemos un material, doctor, que habla de la prevención. Queremos compartir este material con todos ustedes. A ver. Prevención. La poliomielitis es incurable. Sin embargo, la principal intervención eficaz para prevenirla es la vacunación. La vacuna, que se debe administrar en la infancia, activa al sistema inmune para que identifique y elimine el virus de la polio de nuestro cuerpo si entramos en contacto con él. Otras formas de prevención son lavarse las manos después de ir al baño y no beber agua contaminada. Está correcto, doctor. Así mismo, y como habíamos dicho al comienzo, es un enterovirus, su transmisión es fecal-oral, tiene las mismas medidas de prevención que cualquier tipo de gastroenteritis común, ¿verdad? Claro. Así como prevenimos una salmonelosis, una shigelosis con el lavado de manos o una rotavirosis, también podemos prevenir la expansión del virus. Claro. En ese punto quería justamente mencionarte que es interesante la diferencia vacunal, creo que vale la pena mencionarlo. Otro punto que tiene a favor, entre comillas, la Sabin para aplicarse en países de tercer mundo justamente es que genera más defensas a nivel intestinal. Como el virus se aplica por boca, ¿verdad? Genera defensas desde la boca hasta el ano. Hay un anticuerpo que se llama IgA secretore, que es el que nos defiende a ese nivel. Y la IPD, la SALC, no genera ese tipo de defensas, genera defensas a nivel de sangre. Entonces, si uno tiene un niño vacunado con SALC nada más, lo que va a tener es anticuerpos circulando en la sangre. Y si el niño tiene contacto con el virus salvaje, el virus va a entrar por boca, no va a frenarse porque no va a haber IgA a nivel intestinal y va a pasar a la sangre. Y en ese segundo punto es donde va a intervenir la vacunación o los anticuerpos para frenar la llegada a cerebro, al sistema nervioso central. En cambio, la OPV lo que tiene es que estimula todas las defensas en un primer puesto de protección que sería de boca a ano. Entonces hay como un primer choque defensivo a ese nivel, ¿verdad?
Y ese punto es también eventualmente trascendental para lo que hoy se pretende, no dejar totalmente de lado la vacunación por vía oral, hacerlo con vacunas de nueva generación que no tengan esa potencialidad de mutación y mantener también la vacuna, la vieja Salk, como para que haya todavía una defensa a nivel, un segundo bloque de defensa a nivel de sangre. Doctor, le consulto algo. Ahora que me está hablando de esto de los niños, de las vacunas, dependiendo en qué lugar estén, ¿qué pasa con un niño de primer mundo que está en Europa, que recibió la SALT, ¿verdad? Es lo que reciben. Y vienen a vivir acá a Paraguay. ¿Se tiene que poner la Sabin o cómo es? No. ¿O ya está? Ese paciente está inmunizado. Tiene la protección con anticuerpos que se llaman anticuerpos neutralizantes. Al recibir la vacuna en forma intramuscular, lo primero que ocurre es que ingresa el virus muerto, ese es el virus Salk, es detectado por unas células que se llaman células dendríticas. Las células dendríticas estimulan otras células que tenemos en los ganglios, en el vaso y en otros órganos que se llaman linfocitos. Y los linfocitos son los que producen anticuerpos. Entonces ese niño, en pocas palabras, va a venir con linfocitos sensibilizados al virus de polio. Solamente que su nivel de defensas va a estar a nivel sanguíneo. O sea, en pocas palabras, si ese paciente entra en contacto con un virus salvaje de la polio, lo que va a tener es que va a tener una viremia, o sea, va a pasar el intestino de ese virus, pero va a encontrarse con anticuerpos circulando en sangre que van a bloquear y no va a poder tener síntomas. Entonces no va a llegar, esa carga de virus no va a llegar a cerebro. Eso es lo que pasaría con ese paciente, ¿verdad? Con el paciente, dando la vuelta a las cosas, si el paciente sudamericano fuera a Suecia, ¿verdad? Y tuviese su esquema completo de Sabin, va a tener unas defensas también adecuadas y iniciándose a nivel de su intestino. También va a tener anticuerpos neutralizantes, solamente que el paciente la diferencia fundamental va a ser que ese paciente nuestro tuvo en el momento de la aplicación de la vacuna, especialmente de la primera dosis, la posibilidad de llegar a una poliomielitis postvacunal. Ese es el principal riesgo. Con la primera dosis, porque son una cuarta de refuerzo, en la primera dosis, si ese paciente tuvo la mala suerte de tener una mutación, se describe eso más o menos en 2 pacientes por cada 1.000.000 de pacientes vacunados. Por eso es que es muy poco frecuente en un país como Paraguay con tan poca población. Pero 2 de cada 1.000.000 vacunados pueden llegar a tener esa mutación y tener polio por la vacuna que le aplicaste. O sea, que acá lo que estás viendo es más que nada una diferencia en cuanto a seguridad. No tanto en cuanto a inmunogenicidad o protección, más en cuanto a seguridad. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla justamente lo que yo le había consultado al doctor. 1985, último caso de poliomielitis en Paraguay. A ver. 1985, último caso de poliomielitis en Paraguay. 1985 fue el año de vacunación antipoliomielítica en Paraguay y en ese mismo año se logró erradicar el mal. De esta forma, se demostró que la eliminación y la erradicación eran factibles con la estrategia de vacunación masiva. En ese contexto, Paraguay fue el país que permitió ratificar la eficacia de la estrategia con una sola aplicación. Una sola campaña nacional de vacunación fue suficiente para eliminar esta enfermedad en la población. Eso es así, correcto, ¿verdad? Así mismo. Y como dato anexo, quisiera justamente decirte, vi que estuvimos trabajando, la verdad es que yo realizo mi práctica más que nada a nivel privado, pero en algunos casos trato de colaborar con el Ministerio de Salud. Estuvimos en lo que era la erradicación del sarampión. El Paraguay se declaró libre de sarampión. Vos estuviste en ese acto y no, te llegué a ver porque estuve también allí y trabajando con Sonia Arza, ¿verdad? Y el siguiente paso es justamente declarar el país libre de polio. Estamos en eso como para el año que viene, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que serían ¿cuántos? 30 años después, ¿verdad? De esa primera campaña, ojalá lleguemos a eso, ¿verdad? Están las condiciones dadas como para declararlo.
libre de polio, más allá de lo protocolar, es una situación real, ¿verdad? Claro. A nivel poblacional, que no tengamos eso nos convierte en un país modelo prácticamente en lo que es vacunación, ¿verdad? Eso iba a consultarle, doctor. Nuestro país, Paraguay, está considerado como un ejemplo en el tema de vacunación por los logros que se consiguieron. Incluso sé que vecinos como Argentina y Brasil pidieron, investigaron, preguntaron en el Ministerio de Salud cómo se hizo, cómo se logró, porque somos países muy similares en idiosincrasia y sin embargo acá se logró eso. Sí, nuestro país es un país pequeño, tenemos pocos habitantes y como opinión personal te diría que creo que cuando la gente hace las cosas con seriedad se logran cosas trascendentales. El programa ampliado de inmunizaciones creo que está entre los programas que logró más cosas en los últimos 5 años aquí en Paraguay. El equipo que está trabajando ahora realmente está haciendo bien las cosas. El esquema vacunal que tenemos es un esquema vacunal que salvo por 2 o 3 diferencias es un esquema muy parecido en cuanto a calidad al que tendrías en Estados Unidos. Diferencias como las que estamos hablando, ¿verdad? Claro, sí. Quizá hablamos de Sabin, quizá no tenemos todavía una hexavalente y tenemos una pentavalente de 2 generaciones anteriores y en esos 2 puntos estamos débiles. Pero tenemos vacunaciones que otros países vecinos no tienen de rutina. Tenemos hepatitis A, que es un punto trascendental. Países como Colombia destinaron mucho dinero en lo que es a vacunación de hepatitis A por todo lo que gastaban en trasplantes hepáticos al tener casos de hepatitis fulminante por hepatitis A. Nosotros tenemos ese sistema de prevención muy bien llevado. La verdad que bien. Sí, porque hay que mostrar, yo soy partícipe de apuntalar y de mostrar y de decir las cosas buenas que estamos haciendo en nuestro país, porque las cosas malas ya las sabemos, ¿verdad? Las sentimos, las vivimos, pero las cosas buenas es lo que se logra. Hay que aplaudir, hay que comentar y hay que contagiarse de eso, a la pucha, qué bien que está nuestro país en esto, ¿verdad? Hay que resaltar con objetividad. Hay que resaltar, claro, porque si no el negativismo nos inunda por otros... Y se contagia, doctor. Se contagia. Eso, no hay vacuna contra eso, así nomás. O sea, hay que contar las cosas buenas que se hacen, los logros, y que Paraguay sea un ejemplo para otros países de la región y que sea un modelo de país en el tema de vacunación, hay que decirlo. Sí, eso es. Y tenemos que estar contentos por eso, ¿verdad? Dentro de todo lo que ya sabemos que tenemos en el día a día, bueno, tenemos esto fantástico y productivo. Tenemos también consultas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber. Estamos en redes sociales. Vamos a ver, por favor. Natalia Concepción dice, tengo 2 hijos de 4 y 6 años, no tienen ninguna dosis puesta de la vacuna de la polio. ¿Hay alguna pauta que seguir para que se la apliquen con la edad que tienen? ¿Cómo no van a tener? 4 y 6 años. Sí. La verdad es que tendrían que aplicarse por lo menos una dosis. Lo ideal es, en esa edad, si tiene ella medios económicos, que se aplique la IPV, la SALC. Si no tiene medios económicos, puede hacerlo en forma mezclada, ¿verdad? Pero entre los 4 y los 6 años a ese paciente le va a tocar un refuerzo de pentavalente. Y en ese refuerzo de pentavalente, el ministerio pondría una triple, ¿verdad? Una DPT, que es lo que pone difteria, pertussis, tétanos y pone el antipolio. Yo diría que por lo menos esa dosis sería conveniente que tenga, ya no todo el esquema. Claro, una dosis, perfecto. Bueno, otra consulta, a ver, ¿tenemos? Vamos a ver. Hugo de Luque dice, ¿hay alguna diferencia entre la vacuna oral e intramuscular de la poliomielitis? Que ya explicaste, pero sería interesante que lo vuelvas a decir. Totalmente. Primera diferencia, la Sabin produce una inmunidad principalmente a nivel intestinal y evita la viremia, o sea que el virus pasa a la sangre. La segunda diferencia es básicamente el costo. La Sabin es mucho más barata, es la que tenemos de hecho gratuita. Y otra diferencia importante y que justamente mirando a futuro es que sería bueno erradicar la Sabin vieja y tener una oral bivalente combinada con la SALC, que es lo que habíamos dicho. Vamos a mantener el efecto rebaño con las orales y vamos a disminuir la posibilidad de poliomielitis postvacunal. Me gustó ese efecto rebaño, eso aprendimos hoy. Hacemos un corte, a la vuelta estamos en la parte final.
Parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Wilson Martín Agüero, él es pediatra infectólogo, estuvo hablándonos sobre poliomielitis. Entendimos todo, que eso es lo bueno. El efecto rebaño me encantó, el tema de las vacunas, de la Sabin, en gotitas de la intramuscular. Ustedes también preguntaron, bueno, yo creo que es importante seguir aprendiendo día a día. Doctor, muchísimas gracias por la presencia y por todo lo que nos estuvo explicando y enseñando. Gracias a vos y el placer es mío. Y te esperamos en un próximo programa. Cuando quieran. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.